Uno. Hola, buenos días, amigos del Ciudadano. Estamos aquí en Entrevistas Ciudadanas. Soy Paul Valder, director de este medio. Estamos hoy en la mañana para conversar durante este proceso inicial de las elecciones 2017. Estamos junto a Esteban Silva, ¿Qué tal? presidente de la Fundación Constituyente 21, y junto con el abogado de Derechos Humanos, Roberto Ávila Toledo. La idea es mantener una conversación, un análisis, establecer ciertas tendencias, ciertos pronósticos de resultados, sobre los resultados que se van a dar más tarde. Esta primera charla que tendremos hoy, ahora en la mañana, durará aproximadamente entre 45 minutos y una hora, y por la tarde retomaremos la conversación a partir de las primeras tendencias, de los primeros resultados. La idea en esta primera ronda es establecer un poco cuál es el clima que se está viendo, cómo se llega a estas elecciones, cuáles son las estructuras de las fuerzas en competencia, las encuestas, por cierto, el problema de la abstención, de cómo va a incidir, si es que hay algún factor sorpresa, algo que esté debajo, que no estamos viendo en este momento, que pueda cambiar y alterar un poco los resultados electorales ante los pronósticos, ¿no? Un poco todo ese escenario. Una pregunta inicial, ¿no?, para ambos, ¿no? Si quieres partir tú, Esteban, es algo casi un lugar común, ¿no?, para ponerlo sobre la mesa. ¿Qué se juega en estas elecciones 2017? Hay un escenario que se podría considerar diferente al 2010, 2009, 2010 o al 2013-14, ¿no? En cuanto a los distintos actores que están aquí y si hay algún pronóstico de cambio, de consolidación de algunas fuerzas. Bien, te dejo la... Bueno, gracias por esta invitación. Yo creo que es muy relevante que el ciudadano organice un panel el día de las elecciones como este, porque uno de los factores, para ir a tu pregunta, en mi opinión más relevante, cuando uno se pregunta qué se juega en una elección como esta de presidente, de Cámara de Diputados y de Senado, que es parcial, o sea, se elige, ¿no?, la mitad del Senado, en este caso las circunscripciones impares, es los medios de comunicación, porque efectivamente lo que se ha construido, la percepción, lo que se va materializando en un país que sigue teniendo la misma constitución que de Estado subsidiario y que tiene la raíz inicial en la propia dictadura hasta nuestros días y que consagra un tipo de modelo de desarrollo económico que no ha variado, una institucionalidad que tampoco ha cambiado. Entonces, más allá de que haya una oferta mayor de candidaturas, tenemos 8 candidatos y candidatas a la presidencia de la República, pero la verdad es que institucionalmente, y lo vinculo con los medios de comunicación, que nos hacen ver y que han generado la idea de que de un sentido común de que habría un giro hacia la derecha o hacia visiones más conservadoras. La verdad es que no se juega gran cosa, si uno quisiera ponerse en una reflexión más de fondo. ¿Por qué? Porque a pesar de que haya Kast, que es de la extrema derecha, un fascista, un tipo pinochetista, ¿no?, hasta Artés, que es una izquierda un hombre de izquierda del Partido Comunista Acción Proletaria, que es Unión Patriótica, que reivindica a Corea del Norte e incluso el estalinismo, ¿no? Y entre medio hay una gama de izquierda, de candidaturas de izquierda o que se reclaman de izquierda hasta la centroizquierda, ¿no? Y aparte de la de derecha, que es Sebastián Piñera, y una de centro derecha, que es la señora Carolina Goich. A pesar de que hoy día hay un arco muy diverso, por primera vez, en el sentido de que hay propuestas que uno pudiera ver que son distintas, ¿no? No
hay un cambio ni se juega gran cosa porque el sistema político e institucional sigue siendo el mismo y por lo tanto el cambio en una elección no necesariamente implica un cambio en una perspectiva estructural o de reforma más de fondo. Y por lo tanto, aquí lo que va a ocurrir es que hay un segmento de chilenas y chilenos que van a votar buscando el cambio y hay una gran cantidad también, probablemente importante, de chilenos y chilenas que quieren el cambio pero no van a votar. Y por lo tanto, una democracia que tiene una progresiva desafección en el sentido que no ve en el voto una posibilidad de cambio más de fondo, más estructural, porque supuestamente las elecciones son para legitimar o cambiar un sistema económico, institucional, social y cultural, finalmente. Cuando no se ve eso, esto augura, desde mi punto de vista como primera reflexión, un punto de enorme preocupación. Yo creo que es una democracia que está en crisis, porque tiene al mismo tiempo un nivel de deslegitimización creciente, es decir, no solo porque la gente se plantee de frente no ir a votar, que no significa que no quiera cambio, no sé si me explico, hay otros que sí creen que es posible y van a ir a votar, pero además es una democracia que está bien desmovilizada, por eso digo que está en crisis, ¿no? Su representación. Solamente una última reflexión, durante todo el periodo de las elecciones, ¿no? Y de las campañas presidenciales, solo hubo un movimiento social de los trabajadores que se mantuvo activo interpelando a las candidaturas, que fue el movimiento No Más AFP, ¿no? Que se ha movilizado con millones en las calles y que logró más de 1 millón y tantos de personas que hicieron un plebiscito autoconvocado y que fuimos a votar. Yo fui a votar también. Me sentí convocado en ese plebiscito para terminar con el sistema de capitalización individual y generar un nuevo sistema de previsión social y por lo tanto apuntar al corazón del modelo económico, porque en el sistema de AFP está el corazón de la reproducción del modelo económico neoliberal. Ese es el único movimiento social, claro, en mi opinión, que ha estado interpelando, porque el otro ha sido la patronal, es decir, el señor Mate, a través de la SOFOFA, que se ha permitido bajar la línea a los candidatos, como vocero además de las aseguradoras de riesgo país, etcétera, hasta el presidente de la Bolsa, diciendo que si ganaba un candidato era positivo para el país y podía ser un desastre si ganaran otro, y que no solo se permitió darle lecciones y recomendaciones a la presidenta actual, sino que al próximo. Entonces, la verdad es que tenemos una sociedad que también tiene expectativas, pero está desmovilizada desde el punto de vista de la lucha, y por lo tanto, insisto, creo que ese es el contexto en que hoy día iniciamos el proceso de votación, y termino diciendo que quizás lo único adicionalmente relevante, novedoso, aunque no estructural, pero sí es un gran avance histórico, es que a estas horas hay miles de compatriotas nuestros a lo largo y ancho del mundo por primera vez votando por una opción presidencial, estando lejos de su tierra. Roberto, tú... Sí, respondiendo a la misma pregunta, sí. Yo creo que no se juega en estas elecciones nada importante para el chileno de a pie, para el ciudadano común y corriente. Creo que estos abusos institucionalizados, como son las AFP, las ISAP, la colusión de precios en los supermercados, esta economía que está en su conjunto coludida, haciendo de Chile uno de los países más caros del mundo, con un sueldo que no dice en relación con esos precios, un sueldo muy bajo, eso no está en cuestionamiento. El modelo neoliberal no está en cuestionamiento, porque las dos principales alternativas, que son el señor Piñera, es el neoliberalismo en estado puro, y el don Alejandro Guillé es el neoliberalismo vergonzante, con rubor, pero que en esencia lo administra con la misma voluntad que el señor Piñera. ¿Qué se juega entonces? Porque algo se jugará. Lo que está en disputa es simplemente qué grupo, qué patota política va a ser la que va a administrar con todos los beneficios que ello implica el aparato del Estado.
Dejará seguramente de ser presidenta de la Comisión de la Infancia la señora Estela Ortiz, que tiene un ingreso escandaloso de 8 millones de pesos mensuales, mientras pasan las cosas que pasan en el Sename con los niños pobres de este país, y ese cargo lo ocupará seguramente un adherente del nuevo gobierno. Ahora uno se pregunta, ¿por qué ocurre esto? Si no hay más opciones. Yo creo que una postulación presidencial es distinta a una opción política. Alguien puede estar inscrito en la papeleta electoral, pero que eso sea una opción política real son otros 5 pesos. Hay que demostrar sintonía con la gente, hay que demostrar que se tienen equipos capaces de gobernar, y hay que demostrar y dejar claramente establecido que el que se postula para presidente del Estado tiene la experiencia, la formación y la capacidad para ello. Y creo que las alternativas críticas al modelo neoliberal no han hecho ello. Quiero decirte con la máxima sinceridad que hay alternativas políticas críticas al modelo neoliberal que habrían sido novedosas, pero en 1938, cuando se disputaba entre Gustavo Rosa Santamaría, Carlos Ibáñez del Campo y don Pedro Aguirre Cerda, quizás quien dijera a los chilenos, mire, la utopía es la URSS, la Unión Soviética, de Stalin, no cualquier URSS, la de Stalin, sí, es una utopía digna de seguir. Eso pudo tener ahí, seguramente habría tenido mucha llegada. Creo que si usted se plantea realmente como alternativa contra el modelo neoliberal, debe ofrecer algo más que su historia familiar y algo más que la foto de sus padres, que uno los quiere tanto. Mira. Pero un país requiere más que eso. Requiere más que los éxitos personales y decir jactanciosamente que yo salí de la pobreza, soy un triunfador en la vida. Y creo que las alternativas críticas al modelo no lo han hecho. Por eso yo creo que se juega poco, pero, y lo dejo para más adelante, para no monopolizar la palabra, creo que hay un postulante oculto que significa mucho para los que sepan leer lo que pasa en las aguas subterráneas de una sociedad, como decía un señor Calvo, ¿ah? Que celebramos 100 años de una cosa muy significativa que él hizo para la humanidad hace poco tiempo, y es la abstención. Continuando con la conversación, quisiera ampliar un poco el escenario. ¿En qué sentido? O sea, hubo un movimiento social importante, ¿no? Se levantó un movimiento social importante a partir de finales de la década pasada, ¿no? Que tiene su punto más alto el 2011, durante el gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Se ponen demandas, ¿no? Y un discurso crítico al sistema, al modelo neoliberal. Claro, en educación, en salud, comienza a emerger el movimiento de las pensiones, ¿no? Y de alguna manera lo recoge, ¿no? Lo recoge la exconcertación a través de la nueva mayoría. Presenta un plan de reformas que desarrolla durante este gobierno que termina el próximo año, ¿no? El sentido común te diría que esa era la gran demanda ciudadana, el cambio, ¿no? Estructural al modelo neoliberal en muchas otras áreas. Surge además también durante el gobierno de Michelle Bachelet el movimiento No Más AFP, ¿no? Que tú mismo has dicho, moviliza a millones de personas en todo el país. Sin embargo, llegamos a un momento en que esas reformas no son el eje discursivo en este momento de la nueva mayoría. No se sabe si hay una continuidad o no una continuidad. No se ha explicitado claramente el apoyo al gobierno de Michelle Bachelet, que termina con bastante baja evaluación, y aparentemente hay como un desplazamiento hacia las ideas más conservadoras y que certifican la continuidad, digamos, del modelo neoliberal y un poco el desmantelamiento de esas
reformas que se hicieron durante el gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en este transcurso desde principios de esta década hasta este momento, ¿no? Con los movimientos sociales y su incidencia en la política? ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, es una pregunta bien extensa y compleja a la luz. Para interesados en política, claro, ¿no? Pero es interesante tratar de que nos acerquemos a responderla, o a lo menos a aventurar una reflexión en un contexto de elecciones, ¿no? Que es el que estamos. La primera reflexión que quisiera plantear es bien sintomático que el tema de la nueva constitución, la demanda por una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, haya prácticamente desaparecido o haya tenido un rol progresivamente secundario, incluyendo las candidaturas que adversan el modelo neoliberal, algunas con más profundidad, a lo menos en la intención, otras con menos en sus propuestas, ¿no? Todos dijeron que estaban por una nueva constitución, o sea, todos menos la derecha, por supuesto, la derecha política y la derecha económica, que es Piñera, y su apéndice, que es la UDI, lo que piensa la verdadera UDI, la derecha real en ciertos temas, que es Kast. Pero todo el resto habla de, en algún momento, todos los otros candidatos, de una nueva constitución. Lo dijo el principal candidato con posibilidades, según las encuestas o las proyecciones de la fuerza de la nueva mayoría, que ya no es nueva mayoría, que además van divididos, o sea, la nueva mayoría llegó hasta aquí, en estricto rigor, ¿no? Más allá que se recomponga si es que pasan a segunda vuelta el candidato Alejandro Guillé. Lo plantea Beatriz Sánchez del Frente Amplio, lo plantea, por cierto, Eduardo Artés, ¿no? Lo plantea Alejandro Navarro, lo plantea Marco Enrique Dominame. Pero bueno, y también Carolina Goich, no con una asamblea constituyente, pero habla de una nueva constitución. Bueno, dicho eso, ustedes se habrán preguntado por qué fue perdiendo fuerza. No estuvo en el centro. Si se recuerdan, hace 4 años atrás, en las elecciones presidenciales anteriores, tuvo más fuerza. Estuvo en algún momento, fue parte de los discursos. Los candidatos tuvieron que eludir o ser ambiguos respecto al tema del mecanismo que era la Asamblea Constituyente. Dicho de otra manera, que participe el pueblo chileno, que elija asambleístas y que a partir de ahí se establezca una nueva constitución. ¿Y por qué finalmente esto? Porque detrás de ese tema, más allá de cómo se plantea desde el punto de vista de una estrategia electoral, ¿no? Detrás de ese tema está el tema de ¿para qué queremos una nueva constitución? Pues? O sea, no solo por la necesidad, que tiene un origen ilegítimo, que aunque lleve la firma del señor Lagos, es una constitución neoliberal que tiene la misma lógica estructural de la dictadura, etcétera. Es si queremos una nueva constitución para cambiar la institucionalidad y el escenario en que se desarrolla el modelo de desarrollo económico de Chile, ¿no? Y no solo su institucionalidad formal, o no. Dicho de otra manera, aquí hubo una completa, o casi ninguna, discusión, y hubo por lo tanto una ausencia sobre el tema de la propiedad, de los distintos, la concentración de la propiedad privada hoy día en Chile, ¿no? Las posibilidades de la propiedad social y de la propiedad pública, no solo el tema global de decir, mire, queremos recuperar el cobre, los recursos naturales para el Estado, para Chile, ¿no? Sino que el tema de la propiedad y de la acumulación del excedente gigantesco en manos de unos pocos y de un grupo de empresas que se coluden, como bien decía Roberto, que son arbitrarias, que tienen hasta el sistema judicial en su favor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué eso no terminó siendo el eje? Porque no está vinculado a los otros temas. Porque si uno planteara efectivamente el tema de las pensiones, de terminar con la AFP, es un tema central porque detrás está no solo la necesidad de una pensión más digna frente a las miserables hoy día, sino que es terminar con el tipo de modelo con que se usa la rentabilidad, los grupos económicos usan la rentabilidad para colocarla afuera, la rentabilidad que generan las pensiones de los trabajadores, ¿no? O para seguir en la lógica de privatizar la economía chilena, que está completamente privatizada, ¿ya? Entonces, esto es bien, en mi opinión, es un elemento central, que
que puede ir hacia el tema de la pregunta. O sea, si tú no cambias, o desde la institucionalidad, digo, a través del sistema de los votos, a través de etcétera, si tú no logras cambiar la institucionalidad, la cancha, que no es emparejarla, es cambiarla, sencillamente, de nuevo, tú vuelves a parecer que tienes opciones de cambio, pero que no amenazan de verdad el modelo. No inician un cambio de fondo. Y de repente, si eso no ocurre, a través no solo de la movilización social, a través de la lucha del contrapoder social y popular en la movilización, en las huelgas, en los paros, pero también a través de la institucionalidad que es impermeable. O sea, es verdad, vamos a entrar, hoy día se produce una elección, ¿no?, de Cámara de Diputados por primera vez sin un sistema binominal. Ahora, hay un sistema proporcional corregido, es verdad, hay una ley de financiamiento que al final también fue ajustada, un poquito más justa, dicho, valga la redundancia, en el sentido de, pero que fue ajustada a favor de los que están dentro del sistema, para que se reproduzca. O sea, pasas de un lado de que no hayan carteles en todas las calles de Chile a prácticamente que no haya nada. Pero sabemos que debajo de la mesa el poder económico sigue financiando, ¿no?, a los grandes y a los que reproducen y a los que mantienen el tipo de modelo económico de este capitalismo salvaje que nos rige. Entonces, yo no quiero extenderme sobre eso, pero efectivamente, claro, estuvo el movimiento estudiantil. Las fuerzas que adversan hoy día y se proponen una alternativa no alcanzaron a cuajar desde mi punto de vista, más allá que yo valoro el avance, por ejemplo, en el Frente Amplio, por decir alguno, una propuesta mayor, salvo ahí la recomposición del movimiento estudiantil de un sector, pero no, por ejemplo, desde mi punto de vista, la candidatura del Frente Amplio no recogió los planteamientos de cambios estructurales respecto a la propiedad, respecto de un problema más de fondo que fueron planteados en el propio proceso previo por el candidato Alberto Mayor, por la izquierda dentro del Frente Amplio, por ejemplo. Y tenemos a otras candidaturas como la de Alejandro Navarro, que sí dice esas cosas, planteó varias, ¿no? Hay que ser objetivo, pero que solo, y que crea un partido que se autorrefiere al mismo, y que más allá de su buena, que uno tenga simpatía, que dice cosas que uno espera, igual que Artés, más allá de los otros temas que de Artés sobre Corea del Norte, que uno puede tener otros matices con él, o sobre Stalin, etcétera, o el contexto que señala Roberto, uno encuentra en una afirmación de necesidad de cambio en Artés, pero sin ningún desarrollo real con la realidad. Y Marco Enrique, que es un buen candidato, en mi opinión, planteó algunos temas de cambio económico, pero terminó finalmente siendo el más bacheletista de los bacheletistas. Entonces, tampoco las pero candidaturas... habría que ver, ¿qué es Marco? Claro, no, bueno. Es una gran pregunta ontológica. ¿Qué es Marco? Pero como buen candidato, pero terminó planteando temas, pero terminó tratando de colocar, desde mi punto de vista, un énfasis en quitarle votos a la nueva mayoría, al otro candidato, y las iniciales propuestas que hizo se fueron perdiendo. Entonces, para mí lo que ha pasado es que en este contexto todo parece que pudiera cambiar, pero estructuralmente no cambia, porque tenemos una sociedad que sigue siendo más bien espectadora y pasiva, a pesar del tremendo esfuerzo de los trabajadores en el no más AFP, pero en otros sectores que no permite, por ejemplo, las regiones. Termino con eso. Yo no veo ninguna rebelión de las regiones o de las élites regionales de verdad plantear una posición, más allá de la posición ideológica o política de los distintos candidatos, crítica a la lógica central y centralista que tiene este país en su institucionalidad. Ok, Roberto, yo te hago esa misma pregunta, Sí. pero la quiero acotar un poco más, ¿no? Para seguir la discusión. Sí, yo te voy a responder la misma pregunta, aunque la invocación a acotar ya la tengo. ¿En qué sentido? Porque yo me extendí mucho. ¿Cómo no? Yo- ¿Por qué no Porque se canalizó, digamos, el movimiento, o no se ha canalizado el movimiento social? A veces sucede que el cura reta en la iglesia a los que vienen por los que no vienen. Entonces, bueno, pero bueno, yo tengo sentido del tiempo, de lo poco que tenemos, y quiero responderte muy sucintamente tu pregunta. Mira, en esencia,
parece que estuviéramos en un Chile que políticamente esté girando a la derecha. En apariencia lo que vemos es que hoy día lo más probable es que el candidato de la derecha gane cómodamente. Y uno se pregunta, ¿cómo ha podido pasar esto si los dos grandes indicadores significativos de la política que se han dado en los últimos 2 años han girado en el sentido contrario? Me explico. Quedó claro que la UDI, que es el partido más consistente y firme de la derecha, estaba institucionalmente metido en la corrupción. Longueira, Noboa, Carlos Bombal, todos sus líderes históricos, y que no eran otra cosa que unos sirvientes de renta ilícita de los grandes grupos económicos que llegaron incluso a regalar el mar de todos los chilenos. Un sector político corrupto institucionalmente. Segundo, quedó a la luz de todo el mundo los abusos en la educación, en la CISAP, en la FP, la colusión de los pollos, que el modelo está constituido sobre la base del abuso de los grandes sobre los pequeños. Con esos dos antecedentes tú te podías preludiar que Chile giraba hacia la izquierda. Evidentemente que la izquierda, con todas sus dificultades, venía diciendo estas cosas desde siempre. Pero ¿qué ocurrió? Giró a la derecha. ¿Y por qué? En apariencia a la derecha. ¿Por qué? ¿Te puedo interrumpir pidiendo Yo te sugeriría que no. Que te extiendas después, si puedes, no, en el mismo tema sobre las Fuerzas Armadas. No, voy a hacer. Sobre la corrupción en las Fuerzas Armadas y por qué eso no se... Pero quiero explicarme sobre por qué esta apariencia y quiero hacerlo de manera breve. A poco andar, la opinión pública se dio cuenta de que la nueva mayoría tenía la misma corrupción, porque estaban los Fulvio Rossi, que Marco Enrique, que aparecía como una alternativa contra el duopolio, que gran concepto construyó, muy significativo, pero él era uno más. O sea que el resto, independiente del discurso y del color de la camiseta, hacían lo mismo que hacía la derecha, primero. Segundo, se dio cuenta que la nueva mayoría y el gobierno no adoptó medida concreta alguna significativa respecto de la AFP, de la salud, de la colusión de los pollos. Juego de piernas, discursito, flirteo, pero nada concreto en contra de los abusos de la economía. Y entonces surge el Frente Amplio, que desató los mayores temores en la casta política y en el sistema, y que creció rápidamente, marcó casi 20 puntos a la primera medición. Pero lamentablemente, desafortunadamente, tristemente, esto lo digo con pesar, demostró a poco andar que su enorme anuncio, yo anunciaba que incluso hacer una nueva forma de hacer política. Yo me dije, se acabó Maquiavelo, Gramsci, Lenin, que estuvimos perdiendo el tiempo, había que esperarlo a ellos. Sí, una nueva forma de hacer política. Le vamos a disputar el poder aquí ahora al sistema, en este año. ¿Ya? Y todo eso se deshizo. La candidata mostró la inexperiencia política. Ellos demostraron algo que es lo más grave, porque se puede ser inexperto. Pero hay otras cosas que son más graves, y con esto ya estoy terminando. Y es que cuando tuvieron el conflicto con Mayol, demostraron dos cosas. Primero, que eran capaces de disputarse como en una rebatiña un carguito. Entonces, si eran capaces de disputarse así, con mentiras, con descalificaciones, con insultos, la posibilidad de ser diputados, ¿qué sería si ellos tuvieran que distribuir el aparato del Estado? Serían peores. Y segundo, demostraron que ni siquiera fueron capaces de hacerlo bien, con talento. En el Partido Socialista sacaron a Insulza desde Atacama, que siempre fue una región socialista, lo mandaron al ostracismo electoral a Arica, pero lo hicieron con toda elegancia. Entonces yo creo que todo eso genera un escepticismo, porque los que quieren cambiar el modelo no pueden, porque no tienen las capacidades, los talentos necesarios, y los que podrían cambiarlo, la nueva mayoría, no quieren. Entonces no se juega nada significativo, entonces la gente dice, ¿para qué voy a ir a perder el tiempo a votar una elección? Esto, ahora sí termino, ahora sí cumplo, lo percibe la casta política. La presidenta llama a votar, Piñera llama a votar, y durante todo el año viajamos como una lata de sardina en el metro, pagando un precio más caro que el de Nueva York, pero hoy día nos ofrecen el metro gratis. ¿A quién les conviene? ¿A ellos o a nosotros? Yo creo que a ellos. Es decir, hay una preocupación por la abstención, una alta abstención, y que la institucionalidad llama por ese motivo, llama a participar, ¿no? Mira, Paul, yo creo que la abstención no les preocupa éticamente. Estos han perdido el rubor, han perdido la vergüenza, ¿no? Les da lo mismo. Lo que les interesa son las mieles del poder que usufructúan, eso les interesa. Pero esa abstención tiene un límite.
La cantidad se transforma en calidad. Cuando ya un número significativo de personas no participan en una institucionalidad, ese sentir político primitivo de descontento adquiere densidad y se transforma en una opción política distinta. Y eso va a pasar porque ha pasado en todo el mundo. Entonces, como en la Revolución Francesa, cuando al rey de Francia le preguntó a su asesor, ¿y eso es un motín? Le dijo, no, Sire, es una revolución. He visto estudios citados hace muy poco en la prensa de que establecen a Chile como el país con más alta abstención en los últimos años, ¿no? En ese sentido, claro, es un factor preocupante para la misma clase política en cuanto no logra una legitimidad, ¿no? Una legitimidad que el sistema político no canaliza ni representa al sentir ciudadano, ¿no? Pero eso no les impide, por otro lado, ocupar todos los cargos del Estado y, digamos, legitimarse por sí mismo, ¿no? Ahí, claro, en el fondo ahí se tensiona más la relación, se abre más la brecha entre la ciudadanía y la clase política. Entonces, claro, ese factor es complejo, ¿no? Es complejo. Eso lo vamos a ver en unas horas más, ¿no? Cuánto son los niveles de abstención comparativamente con las elecciones pasadas. Sí, yo quería decir una cosa, que a propósito de... Sí, la verdad que el sistema, mientras menos voten y no se pongan en peligro, se reproduce a sí mismo la lógica. Y esos son los medios de comunicación, la institucionalidad, salvo que vean que su legitimidad requiere, ¿no?, de convocar más personas a votar, porque si no ya la base de la legitimidad para poder presentarlo así se empieza a poner en peligro. Yo creo que este es uno de los temas que tenemos aquí. Segundo, solo quería decir una cosa, viniendo acá en el metro yo pensé que era gratuito, es decir, que uno podía pasar, pero había una persona en una que uno tenía que decirle, yo pagué mi boleto, porque claro, no venía a votar en estos momentos, digamos, pero había que acercarse a una persona para que te dejara pasar diciendo dónde ibas. Entonces tú comprenderás, a lo menos en esta ruta, yo quiero decirlo, que eso no es precisamente un metro gratuito. Pero en fin, y una última cosa, cuando yo le preguntaba más bien a Roberto, creo que hay un elemento, porque él ha trabajado mucho el tema de las relaciones, bueno, los temas de derechos humanos con las Fuerzas Armadas, pero también hubo otro elemento importantísimo que quedó fuera de estas elecciones, que fue la tremenda corrupción, tanto del ejército como de carabineros. Yo eso quería mencionarlo, porque prácticamente no se tocó. No sé si yo me equivoco, no sé qué. No. Eso quería la opinión de Roberto, que es muy relevante, porque... Y en eso estamos describiendo un elefante rosado que va por la Alameda, porque todo el mundo se da cuenta. En Carabineros hay una corrupción gigantesca, 7.000 carabineros que cobran remuneración y que no existen. Por responsabilidad del mando, el señor Villalobos debió de ser general director a la media hora, lo que demoraba en redactarse el decreto de destitución. Pero continúa ahí. Los militares han venido sosteniendo una cosa que es increíble, también la Fuerza Aérea de Chile, que no tienen información, que no saben, que no tienen archivos, que son un ejército que funciona como una montonera. Y nosotros sabemos que eso no es así, que cuando un soldado chileno apareció en una excavación en Lima, un soldado de la Guerra del Pacífico, en 24 horas el Departamento del Personal dio su grado, la unidad, su nombre, y en 48 horas lo repatrió. Así funciona el ejército chileno, cuando quiere. Pero sin embargo, han venido diciendo que no saben los pilotos que bombardearon en La Moneda, que no saben quién fue. O sea, la gente toma los aviones y sale a jugar. Pero así se nombra comandante en jefe del ejército al señor Martínez, que oficialmente dijo ahora, hace 6 meses atrás, y el gobierno no puede ignorarlo porque el gobierno es querellante a través del Ministerio del Interior del abogado Irán Villagra, en el caso de la muerte del presidente Frey, o sea, tiene información directa del proceso, que él señaló que los archivos, la carpeta con la cual se le hacía en el DINE y en la CNI el seguimiento al presidente Frey, para terminar haciendo lo que hicieron, que lo terminaron matando por la vía del envenenamiento, que esa carpeta no estaba, que alguien la había destruido. Puede ser cierto que alguien la haya destruido, pero el señor Martínez tuvo que decir quién destruyó. No, se destruyó sola. Entonces,
hay una subordinación del poder civil al poder militar que tiene expresiones profundas como esta. La corrupción de las Fuerzas Armadas que no se toca, la impunidad de las Fuerzas Armadas que la consiguen los civiles como podemos. Incluso ahora ya se sacan la careta y en días recientes hemos sabido que don Ricardo Lagos Escobar va a concurrir como testigo de exculpación en favor de Juan Emilio Cheire en los fusilamientos de Caravana de la Muerte, donde fusilaron básicamente socialistas, correligionarios del señor Lagos. No es el único. Don Héctor Salazar Ardiles, abogado de la Vicaría de la Solidaridad durante algunos años, ha sido anunciado por la defensa de un capitán de carabineros torturador respecto de un estudiante como testigo de exculpación. O sea, se ha perdido el rubor. Y por último quisiera decirte que incluso ni siquiera guardan las formas. El ministro de Defensa, don José Antonio Gómez, permitió que el comandante en jefe saliente lo condecoraran, lo distinguiera. Y él estaba feliz, le tocaban la banda y estaba muy contento. Eso fue un acto que él no debió tolerar jamás, porque es de la esencia de una condecoración en el mundo militar que esa la da el superior al inferior. Porque si no, significará que los cabos condecoran a los generales. Claro. Entonces, y el superior es él es el ministro de Defensa, el comandante en jefe un subordinado, y el otro lo condecora y él está feliz. Estas cosas no están en discusión. Y puede que el ciudadano común y corriente no las tenga en su total extensión y prolijidad, pero el ciudadano común se da cuenta que son los mismos, en definitiva, y por eso no van a votar. Te he mencionado varias veces los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación como parte funcional, ¿no? del sistema político y de la institucionalidad en general, ¿no? En cierto modo, claro, el medio de comunicación tiene la función, por ser parte del sistema, ¿no? de validarlo y considerar que este es la cancha en la cual se juega el sistema político y económico y social y cultural, ¿no? Es decir, esto llega aquí. Los medios de comunicación y se dedican, digamos, la función dentro de eso es, bueno, criticar y denunciar las faltas al reglamento, pero dentro de ese reglamento, ¿no? Ahora, claro, todo lo que queda fuera es todo lo que se sanciona, ¿no? Y lo que de repente aparece en los movimientos sociales, ahora en las reivindicaciones, en las marchas, en las protestas, como algo desde fuera. Cuando tú has hablado sobre los medios en ese sentido crítico, ¿crees tú que siguen teniendo, bueno, además de conocer un poco la pertenencia a las élites, ¿no? a los grandes capitales, los medios de comunicación, que eso todo el mundo lo sabe, juegan ese papel de enrielar todos los problemas, las demandas, los discursos, digamos, críticos, y conducirlos hacia la institucionalidad. Sí, no, mira, que para decirlo lo más breve posible, o sea, uno, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, la televisión, la radio, los diarios escritos, que más que impacto que tengan de lectoría, tienen impacto en las élites, ¿no? Y en las cadenas del poder, cómo se reproducen, es como todo el discurso que se infiere siempre en las editoriales del diario El Mercurio o de La Tercera, ¿no? Respecto a los grupos económicos y sus intereses. Pero básicamente eso uno. Ciertamente aquí jugaron un rol siempre con las encuestadoras, determinadas encuestadoras que son las que intentan construir sentido común a la gente, es decir, mire, Piñera va adelante, va arriba, es imbatible, no sé qué, no sé cuánto, invisibilizar a los otros o caricaturizar a otros, ¿no? Eso es una. Claro, tenemos 3 o 4 grandes debates, Anatel, el de aquí, el de allá, ¿no? Y juegan un poco con ciertas fricciones de acuerdo a la característica, pero yo me refiero también a por acción o por omisión, y por omisión durante ese periodo ocurre lo siguiente: se inviabilizan todas las luchas sociales y las reivindicaciones de los trabajadores y de las organizaciones más críticas y de aquellos que están en huelga. O sea, el caso concreto es que ocurrió durante las elecciones
la autoconvocatoria al plebiscito de no más AFP y sencillamente no existió en los grandes medios de comunicación. No existió nada, ¿no? Existió en las redes, en ciertos medios con una visión un poquito más crítica, pero que no tienen el peso por, en fin, por la publicidad, por etcétera, etcétera. Y una tercera y última. No se discutió sobre la democratización de los medios de comunicación, sobre el espectro radioeléctrico, sobre la concentración de la propiedad en los grandes medios de comunicación, en la televisión. O sea, entre medio terminó Luxi de comprarse Canal 13 y no hubo discusión ninguna. O sea, ese también es el problema del poder y de la propiedad en los medios de comunicación. Oye, permíteme un paréntesis chiquitito, no. Pero aquí en Chile hay un hecho monumental de atentado a la libertad de expresión. El diario El Clarín era el diario de mayor venta en Chile. Tenía una rotativa que era la más moderna de América Latina, carísima. A don Víctor Pey, presidente de la sociedad de Diario Clarín, lo buscaron para matarlo. A su diario llegaron en algo que jurídicamente es un robo a mano armada. Completo. Se lo robaron a mano armada. Y hasta el día de hoy, con distintas argucias, el gobierno no repara ese medio. No le devuelve el dinero, no le devuelve las propiedades. No, y los gobiernos constitucionalistas han estado contra de devolverle. ¿Y por qué no lo hace? Claro. ¿Y por qué no lo hace? Porque si don Víctor Pey dijera, mire, yo quiero esta plata y me voy a ir a jugar al casino Monte Carlo y voy a darme una vida, ¿no es cierto?, de jeque árabe, le devolverían el dinero. No se lo devuelven porque él dice que quiere instalar una multimedia que rompa el duopolio, el Mercurio, la tercera de comunicación. Por eso. Esas cosas están aquí subyaciendo en nuestra democracia. Y eso no hubo debate, ¿te fijas? O sea, porque la concentración en general es discutir si es que Piñera o Guillé o la Bea o Artés o en fin, le dijeron y se cruzaron con tal o cual periodista en tal cosa. Pero la discusión sobre la propiedad de los medios, ¿no? Sobre el espectro radioeléctrico, sobre cómo se están entregando las concesiones. El avisaje estatal. El avisaje estatal, nada, cero. Y eso forma parte de la colonización de la mente y de nuestra cultura que hacen los grandes medios de comunicación para decirles, mire, que todo cambie para que nada cambie. Eso es la verdad. Y yo creo que eso también es parte de las elecciones y hoy día hoy día nos muestran que es un espectáculo esto. Vaya a votar desde temprano y no sé qué, y están todos los programas dedicados a esto, pero porque una buena parte de los temas de fondo que vinculan a la vida cotidiana nuestra se callaron, se ignoraron o se segmentaron para que no estuvieran vinculados con el voto de la gente. Mira, nada significativamente tiene un ciudadano de pie en juego hoy día. Y quiero traer una imagen, una anécdota del año 70. Yo fui concejal en la municipalidad de Cerro Navia. En la Herminda de la Victoria, que era una toma de sitio muy combativa, sabían el 4 de septiembre de 1970 que si ganaba Allende, ellos no iban a ser desalojados, iban a tener sus casas. Si Allende perdía y ganaba Alessandri, el desalojo era inminente. Ellos esperaron el conteo de votos y celebraron quizás más que nadie en Chile el triunfo de Allende, porque era su casa, era su interés personal, directo. Hoy día da lo mismo. Hoy día solo las patotas políticas partidarias están preocupadas, porque ellos tendrán las prebendas, las sinecuras del gobierno. Pero el ciudadano de a pie nos van a seguir cobrando el metro más caro de América Latina, de Estados Unidos incluido. Perfecto, hemos hablado ya casi pasados los 45 minutos, 50 y algo más, pero esto no se termina. Vamos a retomar esta conversación con Roberto Ávila Toledo, con Esteban Silva Cuadra, por la tarde, cuando ya conozcamos algunas tendencias, las primeras tendencias, los primeros resultados. Junto a ellos nos va a acompañar también el sociólogo Felipe Portales y el historiador Rafael Gumucio Rivas, alias el Viejo. Sí, experto electoral también. Vamos a hacer una rotación y continuar estas conversaciones. Soy Paul Valde, el director del Ciudadano, y les agradezco mucho la atención. Nos vemos por la tarde. Gracias. Gracias a usted, Pablo.